Hola, buenas, bienvenidos de nuevo, esto es Azul's Clover Books, yo soy Luisa y bueno, y hoy vengo con un vídeo un poquito más sencillito, que es una idea que tenía apuntada desde hace un tiempecillo, pero no sabía cuándo hacerlo y he decidido hacerlo ahora para no daros la chapa tanto como en otros vídeos, que yo sé que soy una pesadita. Espero que os guste mucho y nada, vamos a ello. Y es que vamos a ver los libros con las portadas más bonitas de mis estanterías. Obviamente sí coincido con todos aquellos que piensan que el interior de un libro es lo importante. Por supuesto que sí, porque da igual lo bonita que sea una portada si el libro es una chusta. Pero no nos vamos a mentir, somos personas, nos gustan las cosas bonitas, entonces pues obviamente sí, el libro que me gusta, que tiene un contenido súper bonito, además pues es bonito, pues mucho mejor, yo creo, vaya. Pues de eso se trata, de ver algunos de los libros que yo considero que son los más bonitos. Creo que en muchas de las portadas que he elegido vamos a coincidir todos, porque al final todos tenemos un concepto de la belleza parecido, pero es verdad que también es muy subjetivo, entonces a lo mejor hay algunas portadas que a mí me parecen súper bonitas y vosotros decís, bueno, he visto mejores. Obviamente, somos personas y todos tenemos nuestros gustos, pero creo que coincidiremos en muchas de que son muy bonitas y otras, pues bueno, a lo mejor solo soy yo la que las ve bonitas, también puede ser. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a ver las portadas más bonitas de mi librero, según yo, pero también sé que según muchos de vosotros. Tengo una trilogía que tienen las portadas más bonitas de todos los libros. Una amiga mía cuando los vio me dijo que estaban para leérselos y luego enmarcarlos, efectivamente, o llevarlos a un museo, no lo sé, pero son preciosos. Y es la trilogía de Érase una vez un corazón roto. Observad esto. Es súper bonita y tiene muchos detallitos. No sé si se van a apreciar en cámara, pero sí se aprecian un poquito. ¿Veis por ahí cómo brillan? Pues es que tienen unos detallitos súper bonitos y luego tiene también como esta parte del arco que brilla, las estrellitas de ahí también tienen. Es que es muy bonito, o sea, por favor, es que es precioso. Luego también, claro, toda la trilogía, dicho. El segundo libro, que es La balada de Nunca Jamás, que también observad los puntitos, que es súper lindo, de verdad, o sea, yo no puedo más. Luego también tiene por el arco, también puntitos, que no sé si se van a apreciar tanto, sí, ¿vale? Y luego el último, que es La maldición del amor verdadero, que también es súper bonito. Personalmente creo que es la portada más bonita. No tiene tanto detalle de brillos como las otras dos, porque realmente lo único que brilla es el título y el nombre de la autora, pero personalmente creo que es muy bonito. Os voy a intentar mostrar los tres, espero que no se me caigan. Bueno, no puedo. Fantástico. No tengo tantas manos, lo siento mucho. Bueno, estos son. Vosotros me decís cuál es más bonito, pero es que ¡qué locura! Las siguientes portadas muy bonitas son las de Blackwater. Solo tengo 4, actualmente son 6 libritos, pero solo tengo 4, ¿vale? Os pondré la foto del quinto y del sexto por aquí, pero son preciosas, ya las he visto. He visto la del quinto y he visto en internet la del sexto, que todavía no ha salido, sale el miércoles que viene. Para cuando salga este vídeo ya habrá salido. Son preciosas todas, yo no puedo más. Este es el primero de Blackwater, es que... Y la contraportada también es súper bonita. Luego está el segundo. Yo no... Es que son preciosos, de verdad, yo no sé. El tercero, que este me gusta mucho personalmente. La verdad, es uno de mis favoritos. Y el cuarto. Es que son muy bonitos. He visto una foto del sexto y madre mía, es preciosísimo. Os dejo por aquí el quinto también y el sexto para que los veáis, pero el sexto yo lo he visto y me he enamorado, de verdad, o sea, qué bonito. Continuaré con ellos porque me he leído solo los 2 primeros y ya os iré contando qué tal. Y supongo que El nombre del viento también tiene una portada también bastante bonita. Digo supongo porque siento como que me gusta la portada, pero no me acaba de encantar como otras. Pero bueno, es bonita. No lo he leído, lo tengo aquí desde un porrón de tiempo. Ay, no puse cuándo me lo compré, pero hace mucho. El caso es que no lo he leído porque es una trilogía del cual no han sacado el tercero todavía y no sé si su autor sacará el tercero. Y yo no puedo leer una trilogía que no está acabada, así que está ahí esperando su momento. Personalmente también me gusta mucho la portada que tengo del libro de los cuentos de los hermanos Grimm, me parece muy bonita, por detrás tiene como un bosquecito. Yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo en esto, pero me parece bastante bonita, así que yo la enseño porque para mí sí es una de las portadas más bonitas que tengo. Bueno, también tengo la de los cuentos de Andersen, me gusta más la de los hermanos Grimm, fíjate, y es verdad que esta, si lo ponemos así, es como la continuación y es muy lindo, pero no sé.
Me gusta más la de los hermanos Grimm. Otro libro que también considero que tiene una portada muy bonita, aunque no compensa el interior del mismo, es uno del que ya he hablado en mi vídeo de peores lecturas del 2023. Es Fabricante de lágrimas. A mí me parece que es una portada muy bonita, es simplona, pero muy bonita. A mí lo que me llamó realmente la atención de este libro fue la portada, así que yo creo que sí se merece, por lo menos por la portada, que lo mencione aquí, básicamente pues porque es lo que hizo que yo me leyese este libro, porque si no, ni siquiera lo hubiese mirado. La portada es bonita, el interior no tanto. También otro libro que me leí por su portada fue Un cuento perfecto. Creo que ahora mismo me sigue gustando la portada, ojo, pero no me gusta tanto como me gustó en su momento. No sé si es que me he acostumbrado a ella o qué, pero sigo pensando que es un libro muy bonito, de verdad, estéticamente es precioso. Además me lo leí por eso, porque yo no había leído a Elizabeth Benavent hasta que leí este y lo leí por la portada. Luego uno que tengo muy reciente, me lo compré hace poquito, todavía no lo he leído, pero tiene una portada, creo que es una trilogía también. Por ahora solo ha salido este y va a salir pronto el segundo, que el segundo también tiene una portada que os la pongo por aquí, y es este que es The Serpent and the Wings of Night. Me vais a decir, o sea, es que es una pasada, de verdad. Es una pasada de... Bueno, la contraportada no es tan bonita, obvio, pero es la continuación así. Bueno, pero es que la portada es preciosa, es que es muy bonita. Otra portada que a mí me gusta mucho, a lo mejor vosotros la veis ahora mismo y decís, pero me gusta mucho, es la de 5 Feet Apart, que es súper linda. Mirad también los detallitos que tiene, es que es muy bonita, de verdad. A mí me gusta mucho. Otras portadas que a mí se me hacen lindísimas, y eso que no tengo las ediciones de bolsillo, que son todavía más lindas, lo que pasa es que no me las voy a comprar. Estos libros son Circe por un lado, de Madeline Miller. A mí me gusta mucho. Tiene ese aspecto súper de Grecia y de Roma. Y pues es muy lindo. Y luego está la canción de Aquiles, que bueno, que los dos juntitos son una fantasía. Me parecen que son súper bonitos, tenían que ser mencionados. Os dejaré también las portadas en bolsillo por aquí para que las veáis, porque son tremenda fantasía. No vais a poder ver el brillo porque no los tengo en físico, pero de verdad, si os vais a comprar estos libros, comprároslo en bolsillo. Aparte de que son más cómodos, también son más bonitos. Escuchadme, por favor, haced lo que os digo. A nivel personal pienso que esta portada es muy bonita. La de instrumental, ya os hablé de que es un libro que quiero leer este año, pero todavía no me he atrevido porque es un tema muy duro el que trata, pero me parece que la portada es muy linda. Bueno, yo iba a decir que era personal en estos dos libros, pero yo creo que no es tan personal realmente, porque yo creo que mucha gente coincide conmigo en que estas portadas son súper lindas. No sé cuál me gusta más, la verdad, de los dos. Creo que están a la par, pero es el de Larga vida al rey, Sangre, y Larga vida al rey, Flores. Me parecen espectaculares las portadas, por favor, miradlo. A mí, no sé, me gusta mucho. Me gustó la primera mucho, pero cuando vi la segunda, a ver, me encantan las flores. Pero es que esto es una pasada, de verdad, ¿eh? Es súper linda, de verdad. Son preciosísimas. Estoy esperando a ver el tercero. Otra portada que me parece lindísima y que me vais a dar la razón es El Priorato del Naranjo. Es que ya lo habéis, o sea, no he podido siquiera acercarlo a la cámara para que lo veáis, porque ya estaban los reflejos. Es que observad esto. O sea, mirad al dragón, por favor, es que es precioso. De verdad, es una pasada. Y también tiene continuaciones. Así, es lindísimo. Me gusta mucho esta portada, es preciosa. También tengo otro libro que a lo mejor este ya no es tan popular, la opinión, pero a mí me parece que tiene una portada preciosa. Es La casa en el mar más azul, no sé, me gusta mucho. Tiene otro libro este señor, que no sé cuál era el título, pero que os lo dejo, por ejemplo, por aquí. Y tienen como una estética súper parecida y me parecen preciosos, de verdad, los dos. No sé si es la gama de colores o incluso como, vamos a decir, esta colina tan como asimétrico, con un edificio realmente ahí, un autobús, bueno, no sé, es como abstracto, surrealista. A mí me gusta mucho, también tiene, por supuesto, la continuación. A mí me gusta mucho esta portada, me parece súper bonita. Tengo que decir que a mí me gustan mucho, por ejemplo, las portadas de Acotar, todas, pero yo creo que la más bonita es la del quinto libro, que es la de Una corte de llamas plateadas. Me parece que es súper linda, de verdad, tiene una estética súper bonita. Todos los libros tienen una estética súper bonita, no sé, me gusta mucho el dibujito detrás, luego las letras delante, me gustan mucho, pero yo creo que esta es la más bonita, sin duda. Voy a hacer una mención a la trilogía del Príncipe Cruel. No son portadas que a mí me encanten, pero me gustan mucho en el sentido de que las portadas cuentan una historia, y eso a mí me parece precioso. Solo tengo los dos primeros libros ahora mismo porque estoy con el segundo ahora, ¿vale? Pero os voy a poner una foto del tercero, no pasa nada. El caso es que todas las portadas tienen la coronita y al bichejo este,
que no sé qué bicho es esto, si vosotros sabéis decírmelo, pero todos tienen esa temática y van siguiéndolos. Entonces, esta es la primera portada y luego la del Rey Malvado, que es el segundo, es esta. Como veis, la coronita ahora está en el agua. Y el bichito este está aquí. Está aquí. Entonces, está contando una historia. Y luego el tercer libro, pues no lo veo muy bien. Está la corona rota y el bicho no lo veo. No sé, me gusta que las portadas cuenten una historia en sí mismas. Por ejemplo, la de Un corazón roto también está contando una historia, porque si os dais cuenta en todos hay un arco, una biología súper reciente que compré hace poco también, que no me la he leído todavía, pero que me parece que tiene unas portadas súper bonitas, que son estas dos. One Dark Window and Two Twisted Crowns. Son muy bonitas. También siguen una narración, si os dais cuenta. Me gusta mucho eso, de que lo que son sagas, biologías, trilogías, que sus portadas tengan como hilo narrativo aparte de la narración que hay en el libro. Me gusta más el primero, tengo que decirlo, porque tiene colores que son más de mi gusto, como es el verde, el azulito, son muy bonitas. De Trono de Cristal solo tengo 2 libros ahora mismo, pero de los 2 libros la segunda portada me parece espectacular, que es Crown of Midnight. Es muy bonita, de verdad, o sea, es preciosa. Y luego creo que es el quinto, sí, el que me gusta mucho a mí, os dejaré una foto mejor, ¿vale? Que es la de Queen of Shadows, me parece espectacular en inglés, me gusta mucho. Esas dos de Trono de Cristal son preciosísimas. Ahora, no sé si es una opinión popular, pero a mí me gusta mucho la estética de los libros de Millie Henry. Tengo todos los libros de Millie Henry menos uno, del que no me acuerdo su nombre, pero os lo dejo por aquí, que además no está con estas portadas porque creo que no hay edición inglesa en el sentido de Reino Unido, vaya. Entonces, pues nada, me tendré que comprar la que os estoy mostrando en pantalla, pero todos los demás tienen la misma estética y me parecen tan bonitos, de verdad. Incluso el nuevo libro que va a salir, que quiero leer, por supuesto, que es el de Funny Story, tiene esa estética y yo estoy tan feliz. La estética de Millie Henry a mí me gusta mucho, me da mucha paz. Yo creo que queda muy bien con su contenido porque ella escribe libros que te hacen muy feliz, pues las portadas también te hacen muy feliz porque son muy lindas, tienen una paleta de colores tipo pastel súper bonitas. A mí me gustan mucho las portadas de Millie Henry, me parecen súper lindas. Creo que, a ver, es que Booklovers hace trampa porque le tengo mucho cariño, pero creo que Happy Place me gusta mucho por la paleta de colores y la de You and Me on Vacation también me gusta mucho. Creo que la que menos me gusta es la de Beach Read, me parece un poco más sosita, pero todas son muy bonitas y las queremos. Voy a hacer una mención a uno de mis mangas. En algún momento haré toda esta colección. Me la regaló una de mis mejores amigas por mi cumpleaños de hace un par de años, creo, si no me equivoco. Y es que, mirad qué portada. ¡Santo Dios! Es Sakura Cardcaptor o Cardcaptor Sakura. Mirad qué linda mi Sakura y mi Kero. Otra portada que a mí me gusta especialmente es la de Peter Pan. No sé, creo que pega mucho, es un cuento de haditas, pero no, porque la historia real es bastante chunga. Yo me quedé un poco... Mirad que he leído libros de terror y he leído cosas así como más chungas. Pues... nada, bien, dentro de lo que cabe, no me afectaron tanto, pues este sí. Este lo leí y me quedé con un mal sabor de boca muy extraño. Ah, mirad, os voy a enseñar. Este es el revestimiento, pero si lo abres... Espera que no sé para qué lado es. Si lo abres... Es un póster, porque al final esta edición es para niños. Y pone un poco de polvo de hadas, un pensamiento feliz y a volar. Es muy bonito. Yo lo tenía puesto cuando era más pequeña en el armario, me acuerdo, y brillaba por las noches. Esta parte de la luna y estas cositas pues brillaban, tipo como las estrellas de cuando eres pequeñito, pues brillaba. Pero el libro me dio tanto mal rollo que cuando empezó a brillar también... Además que yo no puedo dormir con luz, entonces, incluso aunque sea una luz mínima como esto. Eso, y que me dio un mal rollo increíble, yo dije, voy a quitar el póster porque me estoy traumatizando. Cosas de la vida. Y mirad que yo tenía 19 años cuando lo leí, hace 5 años. Sí, pero me dejó un mal sabor de boca y un poco traumada, la verdad. Otra portada que me gusta mucho, aunque el libro no me gustó tanto. Yo sé que hay mucha gente que es muy fan de este libro porque es un clasicazo. Y sí, lo entiendo, pero de verdad a mí no es de mis clásicos favoritos, no me gustó tanto, pero es verdad que la edición que tengo es muy bonita y es Mujercitas. A mí me gusta mucho porque como que está mostrando las cualidades de cada una de las hermanas. Por ejemplo, aquí está Joe, que además pone su nombre, luego está aquí Amy, luego abajo está Meg y detrás está Beth. Es muy bonita, me gusta mucho, me parece que es tremenda, pero el libro no me gustó tanto. Pero bueno, la edición es bonita, por lo menos.
Ya que nos hemos metido en clásicos, también tengo 3 libros que es de la colección que sacó el periódico, creo que es RBA, por ejemplo, La edad de la inocencia de Edith Wharton. Me parecen lindísimas, de verdad. Luego está Agnes Grey. Mirad cómo brilla. A ver, si se aprecia. Sí se aprecia. Y por detrás, y Orgullo y Prejuicio, tengo 2 ediciones de Orgullo y Prejuicio, sí, porque ahora os enseño las otras ediciones y me decís si es bonita o no. Estas son las ediciones de Orgullo y Prejuicio que tengo. Son horribles. Es que me las compré en un mercadillo de segunda mano cuando era pequeñita, porque no me importaban tanto las ediciones en ese momento, pero vamos, una diferencia abismal de portadas, así que yo cuando vi esta dije, bueno, sí tengo Orgullo y Prejuicio, pero no tengo esta portada, preciosa. Esta portada ya es opinión personal, pero es que a mí me gusta mucho y es la de Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, de Kim Cho-yeop. Me gusta mucho, no sé, es como, mirad, está pintándolo ella. No sé, es una portada muy simple, pero a mí me gusta mucho. Me gustan mucho las portadas que hace Temas de Hoy. Esta me gusta mucho. Y otra portada que también es muy subjetiva es Mi último año de inocencia, porque me gusta mucho también las ediciones de Letras de Plata. Esta portada me gusta mucho y todo lo que hace Letras de Plata es simplemente espectacular, de verdad. Sí, y yo creo que todas esas son las portadas que yo considero que son las más bonitas de todas mis estanterías, porque luego todas estas ediciones son bastante simplonas, por ejemplo, son libros así como más antiguillos. ¡Ay, que he visto una! Esta es preciosa. Además, tiene relieve. Bookworm también me parece que tiene una portada muy bonita, aunque en el anterior vídeo os dije que fue un libro que no me acabé porque no me gustaba, pero tiene una portada muy bonita, no vamos a mentirnos. Y esas son las portadas más bonitas que tengo yo en mis estanterías. Según yo, también os digo, contadme cuál es vuestra preferida de las que os he mostrado. Yo lo sé, que es Érase una vez un corazón roto. Y cuál es también una portada que os guste mucho de algún libro, o cuál es la portada que más os guste, o una de las portadas que más os gusten de vuestros libros. Contadme, por favor, contadme. Y nada más, espero que os haya gustado. Me apetecía hacer también, pues eso, un vídeo un poquito más tranquilito. Muchas gracias como siempre por estar y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, por cierto, se me olvidaba contaros que estoy haciendo una colaboración con el... Bueno, os voy a poner una captura del canal con el que estoy colaborando. Es un canal de metal y de rock que analiza las letras de esas canciones o también de esos álbumes con distinta gente, y pues el chico que lleva el canal me ha pedido que colabore con él en un próximo vídeo y nada, y os quería avisar para que estéis pendientes. Yo os avisaré cuando salga el vídeo y nada, que estoy muy contenta por hacer esa colaboración y quería que estuvieseis avisados, así que pues pronto nos vemos también por ahí. Id a verme, a apoyarme también a él, porque hace unos vídeos súper interesantes y súper currados. Y nada más, que muchas gracias de verdad por todo, os quiero mucho. He vuelto por si me echabais de menos. Hoy vengo con un vídeo bastante... Hoy vengo... ¡Ja! Vamos a ver. Upset Bad. Upset Bad. Está bastante bonito, y digo bonito. Antiguo. Aparte de que... porque... me parece que me... Está mucho... Muy felices. Muy felices. Por ejemplo, la edición... ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Jeneire? Ah, que está aquí.